Alcaldía de Medellín presenta Especial Parques del Río Medellín. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este especial de Parques del Río Medellín, un especial que todos los jueves a la 1:30 de la tarde preparamos para ustedes para contarles todo el acontecer de lo que sucede con la primera etapa de construcción de Parques del Río Medellín, diferentes noticias, personajes y hechos que tienen que ver pues, con este gran megaproyecto de ciudad. Vamos hoy a tratar dos temas de interés general. El primero es hablar sobre los beneficios de proyectos de transformación urbana como Parques del Río Medellín. Recordemos que Parques del Río Medellín pues, no es un invento propio de los antioqueños ni de la administración municipal. Hay muchos parques que existen en diversas ciudades y lugares del mundo que le han devuelto los ríos a la ciudad. Las ciudades que cuentan con el beneficio, con la bondad de tener un río que las cruce. No todas las ciudades lo tienen. Medellín es privilegiada en tener un río que la cruce y en sacarle sus beneficios. Parques del Río Medellín va a demostrar entonces cuáles son esos beneficios y tenemos pues una persona para hablar de ese tema. Y en la segunda parte de nuestro especial vamos a hablar sobre el tema de vías, de cierres, de modificaciones al tráfico y a la movilidad que ocurrirán sobre todo este fin de semana y en los días venideros. Vamos a entrar en materia de una vez, no sin antes saludar a la persona que va a estar en contacto con ustedes a través de las redes sociales, a través de los medios online. Juan Felipe Gutiérrez, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los televidentes. Aquí vamos a estar compartiendo pues obviamente la información en las redes sociales y hacerles algunas recomendaciones en nuestro sitio web. ¿Cómo se pueden comunicar a través de las redes con nosotros? Es muy sencillo, si usted tiene Twitter, básicamente debe escribirnos a través de #Parques del Río Medellín o citarnos con @Parques del Río, #Parques del Río, @Parques del Río. Y por Facebook nos puede encontrar a través de Amigos de Parque del Río Medellín. Muy bien, ya saben entonces que también se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica, que es la 441-2100. Llámenos y coméntenos cuáles son sus inquietudes sobre el par de temas que estamos hablando. En primera instancia vamos a hablar entonces de los beneficios que tienen los proyectos de transformación urbana como Parques del Río Medellín. Para eso hemos invitado al señor Carlos Cadavid. Él es subdirector del Centro Nacional de Producción Más Limpia. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan. A todos los televidentes, muy buenas tardes. Bueno, hablemos en primera instancia qué es el Centro Nacional de Producción Limpia. ¿A qué se dedica? Bueno, nosotros somos una entidad que básicamente estamos orientados al tema de la producción, de acompañar a la producción en temas de mejoramiento ambiental, pero igualmente en los últimos años hemos ido incursionando en temas que tienen que ver con el consumo sostenible, con hábitos de vida más sostenibles, con consumo más responsable, lo que hoy en día se denomina la producción y el consumo sostenible, que es una de las estrategias de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la vinculación que tiene el Centro Nacional de Producción Más Limpia con Parques del Río Medellín? Bueno, nosotros hemos acompañado a parques en temas como el concurso, el asesoramiento al equipo del concurso del Parque del Río, e igualmente en algunas etapas de evaluaciones ambientales, en algunos estimativos como es el tema del cálculo de externalidades, o sea, los beneficios que produce o que produciría el desarrollo del proyecto y aún su ejecución. Y también hemos acompañado al proyecto en la medida de temas como cuestiones ecológicas, efectos que tendría desde el punto de vista de beneficios ambientales, como igualmente efectos de tipo social. Bueno, ¿cómo es, digamos, la labor que están desarrollando ustedes con Parques del Río? ¿Cómo ven el proyecto? ¿Cómo lo ven a futuro? ¿Cómo creen ustedes que va a beneficiar, digamos, ambientalmente y limpiamente a la ciudad de Medellín? Bueno, desde una perspectiva ambiental, nosotros creemos que el proyecto plantea algunas cuestiones que le permiten a la ciudad tener unas mejores condiciones ambientales. Obviamente todo se da en la medida del desarrollo del proyecto, en la medida que se vayan consiguiendo que cada vez más tramos entren en operación, obviamente vamos a censar esos resultados de tipo ambiental. Hay un tema importante y es el tema de la movilidad. Es un tema que en la ciudad tenemos que implementar muchas alternativas, muchos mecanismos, y yo creo que de alguna medida el proyecto plantea en su diseño y en su operación posterior algunas mejoras desde el punto de vista de movilidad. El tema de movilidad tiene una vinculación directa con la calidad del aire, con temas de calidad del aire, y de acuerdo a los estimativos que tiene la red de vigilancia de la contaminación del aire del área metropolitana del Valle de Aburrá, pues en la ciudad tenemos algunos eventos y algunos episodios
referidos particularmente a concentración de material particulado de tamaño 2.5. Este material particulado de 2.5 está referido específicamente a emisiones del transporte automotor. En la medida de que haya una mejor movilidad, es obvio que se disminuyen las emisiones y se tienen unas mejores condiciones de calidad del aire. Sobre todo porque por allí circula una vía nacional, ¿no? Y la mayor parte del tráfico es un tráfico pesado. Entonces la emisión de material particulado pues es mayor, las emisiones de CO2. ¿Cómo creen ustedes que se va a disminuir? ¿Porque van a pasar más rápido los vehículos? ¿Porque van a pasar menos o más vehículos? ¿Cómo se mide esto? Eso se mide en función de incrementos de velocidad. En la medida de que se aumenta la velocidad de desplazamiento de los vehículos, se mejora mucho la eficiencia de los motores de combustión y aunque sea muy leve, aunque sea en tramos muy pequeños como el que está actualmente en desarrollo, se consiguen unos resultados importantes en términos de emisiones de CO2. Hemos estimado que en este primer tramo que está en construcción, que es un tramo relativamente corto, podríamos contar con reducciones hasta de 10.000 toneladas en el año de emisiones de CO2, que eso genera un impacto importante desde el punto de vista de mitigación del cambio climático. Carlos, ¿se tienen unas mediciones de antes de la construcción de Parques del Río cómo estaba el control de emisiones? ¿Hay alguna cifra al respecto? En cuanto a CO2, no. En cuanto a CO2, son estimativos que se hacen obviamente con base en las emisiones proyectadas del combustible de los vehículos, pero son estimaciones que tienen una base científica y se han probado en muchas instancias que son valederas, que son aceptables esas mediciones. Hay mediciones de la red de calidad del aire del Valle de Aburrá que hablan de otros parámetros, como es el tema de SOX, el tema de NOx, el tema de material particulado de mayor tamaño, de PM10 o de PM2.5, y que de alguna manera muestran una correlación en términos de si hay menos emisiones de CO2, obviamente esos parámetros también tendrán unas menores emisiones. Claro, con el pasar, digamos, por el soterrado, es decir, los vehículos pasan alrededor de 400 metros por un soterrado y arriba hay un jardín, hay, digamos, vías peatonales. ¿Cómo se maneja el tema de contaminación ahí? Digamos, ¿se va a concentrar mucho la contaminación en el soterrado o qué creen ustedes que va a pasar ahí? Las obras tienen que tener sus sistemas de limpieza y de evacuación de gases. En la construcción de túneles y en la construcción de soterrados siempre se planifican acciones de captación de gases y depuración de gases. Entonces no hay que esperar de que toda esa acumulación se vaya a dar al interior del soterrado o que se vaya a trasladar hacia el ámbito del parque, porque la obra planea todo el sistema de recolección y depuración de gases. Es la práctica común en la construcción de soterrados y de túneles que existan mecanismos y medidas específicas de control de la contaminación de esas emisiones, porque obviamente no se pueden quedar dentro del soterrado. ¿Ustedes han conocido algún tipo de experiencias internacionales, otros ejemplos que demuestren que efectivamente con la construcción de proyectos parecidos a Parques del Río haya habido una significativa disminución de la contaminación? Sí, en el mundo hay muchas experiencias y en la medida que se incrementa el flujo de desplazamiento se disminuyen los factores de contaminación y principalmente, que es el tema que nos convoca hoy en día, es el tema de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es, digamos, la gran agenda que hoy en día nos convoca en todo este tipo de iniciativas. Bueno, hablemos del tema en especial particularmente forestal, arbóreo. ¿Qué han sabido ustedes o qué interacción han tenido ustedes con la organización y la construcción de Parques del Río con respecto al tema de vegetación y cómo va a contribuir a la descontaminación? Hay que pensar de que cualquier espacio verde que se gane en la ciudad es una ganancia en términos ambientales, por mínimo que sea. Obviamente tenemos una ciudad donde tenemos un espacio construido, donde hay áreas duras que no se pueden pensar en términos verdes, pero cualquier espacio que se recupere en la ciudad con fines ambientales es, digamos, un hecho de mucha posibilidad hacia el futuro en términos de calidad ambiental. En la medida que logremos desarrollar espacios verdes, áreas verdes, parques, espacio público, estamos contribuyendo también a la fijación de CO2 y estamos contribuyendo a proporcionar una conectividad biológica que de alguna manera las quebradas en el pasado lo garantizaban, pero que poco a poco con el crecimiento de la ciudad se han ido perdiendo. Hoy en día hay que volver a recuperar los espacios de conectividad biológica. Claro, Juan, ¿hay algún tipo de interacción? ¿Están diciendo algo en las redes sociales con respecto a este tema ambiental y ecológico? Bueno, hasta ahora están tímidos los amigos que nos están viendo a través de Telemedellín hasta ahora. Sin embargo, les recordamos que pueden interactuar, hacer preguntas pues, en vivo a través de @Parques del Río o numeral Parques del Río Medellín. Aquí pueden ver pues parte de nuestro perfil. Ustedes se pueden encontrar
información de valor. Incluso en las últimas semanas hemos compartido información de referentes urbanos que encontramos en nuestro sitio web. Y esos referentes urbanos hablan acerca de los beneficios ambientales. Son algunas notas que se realizan directamente pues, aquí en Telemedellín. Claro, nosotros hemos venido realizando una serie que comenzamos esta semana con algunos ejemplos de parques que existen en otras partes del mundo. Hemos visto parques en París que están a la orilla del río Sena, la iniciativa que tiene el Mills Park en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Stanford. También hemos visto algunos parques en Asia, en Corea, el parque Cheonggyecheon, que recuperó, pues, digamos, un río que estaba prácticamente abandonado para sus habitantes, y el proyecto Madrid Río, que digamos es como el más parecido a Parques del Río Medellín, que recuperó el emblemático río Manzanares en la ciudad de Madrid y lo puso al servicio de sus habitantes. El tema de la producción más limpia con el río Medellín específicamente, cómo es el trabajo que se está haciendo, porque es la principal preocupación de la ciudadanía, porque en el tema de la limpieza del río Medellín se ha venido trabajando desde hace por lo menos 30 años, se está trabajando en el tema de la limpieza del río Medellín. ¿Cómo ven ustedes el futuro del río con la construcción de parques? Bueno, el tema de producción limpia aparentemente es un tema de producción industrial. Ajá. Siempre hacemos una asociación del tema de producción limpia como con procesos productivos. Sin embargo, tiene que ver mucho con los estilos de consumo, con lo que consumimos, con lo que compramos. Eso es lo que le da señales a la industria de qué producir. Lo que nosotros compramos como ciudadanos, como comunidad, es en última instancia lo que la industria está llamada a ofrecer desde el punto de vista productivo. Para nosotros es un tema de desarrollar hábitos de vida más sostenibles, estilos de consumo más responsables, para que se disminuya esa presión que existe sobre los recursos naturales. No sé si usted sabe, en el día de hoy se celebra un día que pues es una celebración entre comillas que se denomina el Overshoot Day, que es el día en el cual el planeta comienza a consumir más recursos de los que tiene disponibles. Y eso es una fecha que en el año se mide y se determina como aquel día a partir del cual el planeta comienza a tener un balance en rojo. O sea, claro, a partir de hoy, agosto 13, tenemos un balance en rojo. Es más un llamado de atención que se hace. Entonces, lo que notamos es que cada año, ese día en el año es antes, es cada vez más antes. Cada vez se corre más la fecha. Cada vez se corre más. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue en agosto 20, hoy en día estamos en agosto 13, porque los ritmos de consumo y los ritmos de producción van presionando cada vez más los recursos. Pero con todas las campañas que se hacen, con toda, digamos, la concientización que se le hace a la gente de que consuma más limpio, de que utilice elementos biodegradables, todo esto, ni así lo hemos logrado contener. Es una tarea difícil, es una tarea muy complicada, muy compleja, porque al fin y al cabo la población sigue creciendo. Es un tema de las generaciones futuras, es un tema de los jóvenes que van llegando al mercado laboral, que van llegando al consumo, afortunadamente con criterios de sostenibilidad mucho mejores de los que tenían las generaciones anteriores, con conceptos nuevos, con ideas nuevas, con estilos de vida de pronto más sostenibles, pero es una tarea que no se puede perder, es una tarea que no se puede perder porque es que no hay otra, no hay otra. Claro, es que solemos nosotros como dejarles esa tarea a los gobernantes y a los gobiernos y a las instituciones, pero yo pienso que en cada uno de nosotros está como el participar en este tema, porque por ejemplo cuando vayamos a disfrutar de Parques del Río Medellín tenemos que tener una conciencia ecológica, de aseo, de comportamiento, pues para no echar a perder todo el trabajo que se hizo y que es bien costoso además. Y el parque mismo es una señal para inducir hábitos de vida más sostenibles. Todos estos desarrollos que se han hecho internacionalmente lo que invitan es a la comunidad a una mayor cultura del espacio público, cosa que en nuestro medio tenemos un gran déficit porque nosotros no apreciamos completamente el espacio público. El espacio público es el espacio del disfrute colectivo y del uso colectivo. Y como dicen los urbanistas, el espacio público es el espacio que se llena con ojos en la calle, porque claro, la gente aprecia ese espacio, porque tiene algún contexto histórico, como es el caso del río Medellín, porque tiene alguna imagen representativa, y vamos a ese espacio a participar efectivamente de él, en comunidad. Claro, eso es una enseñanza que inclusive lleva miles de años en práctica. Recordemos que en la antigua Grecia el espacio público era muy importante, los teatros, el ágora,
todas las plazas y estos monumentos que aún persisten eran sitios de encuentro para la comunidad, donde se daba a conocer, pues digamos, todo el devenir de las poblaciones, y eso se vino perdiendo a lo largo del avance, entre comillas, del avance de la civilización, se vino perdiendo como todo ese espacio. Ahora se quiere recuperar. Hagamos énfasis en que estos son proyectos tal vez a mediano y largo plazo, pues que los resultados no son inmediatos, sino que se va a ir viendo paulatinamente. O sea, en la medida en que contaminamos, casi que nos vamos a demorar descontaminando. Sí, son proyectos que en la medida que vayan poniéndose en marcha, algunos beneficios se van a censar casi que inmediatamente, otros se demorarán más tiempo. Por ejemplo, los beneficios asociados a la movilidad son beneficios que en términos de 1 o 2 años se van a poder captar fácilmente, porque es notorio los cambios en la calidad del aire en la medida que se dan estos desarrollos. Por ejemplo, sería una ciudad muy distinta si no tuviéramos metro. Medellín sería completamente diferente, con unos niveles de calidad del aire diferentes. En épocas muy recientes, 5 o 6 años, teníamos todavía un combustible muy contaminado. Todavía la ciudad de Medellín recibía un combustible diésel de alta concentración de azufre. Hoy en día tenemos una concentración de azufre mucho menor. Una iniciativa que se lideró desde la ciudad de Medellín, desde el Consejo de Medellín, desde el área metropolitana y de algunas autoridades ambientales, que hoy en día ya podemos percibir esos efectos. Otros beneficios, por ejemplo, todo lo que significa la renovación, la introducción de conceptos de sostenibilidad en los barrios aledaños al proyecto del Parque del Río Medellín, obviamente se darán en más largo plazo, porque estos proyectos en cierta medida se vuelven detonantes, se vuelven proyectos que jalonan otros procesos. Como una cadena. Es una cadena, entonces se va dando, lo ha visto uno en muchos proyectos en el mundo, que todos los barrios van adquiriendo una condición de calificación mucho mejor, mejores condiciones de sostenibilidad, se dan unos cambios poblacionales interesantes, unos cambios de actividades interesantes y se van volviendo unos espacios de calidad de vida. Carlos, podríamos hablar que Parques del Río Medellín va a ser una especie de pulmón verde para la ciudad. ¿Podríamos otorgarle ese título a Parques del Río? Yo creo que sí, yo creo que en cierta medida, pues como produce todos estos beneficios ambientales, obviamente genera un efecto verde importante. Pero para mí la parte más importante es lo que va a suceder en los alrededores, motivado por el proyecto. Es decir, el proyecto es un promotor de lo que va a pasar en los alrededores. Obviamente, para que eso ocurra, eso no es solamente el esfuerzo de la municipalidad, no es solamente el esfuerzo del sector público, sino que es un esfuerzo en el cual ya intervienen agentes privados que de una u otra manera, como en muchas otras partes del mundo, se han dado esas posibilidades de transformación urbana. Es que además tenemos muy cerca del proyecto Parques del Río Medellín, pues 3 de los cerros tutelares más importantes de la ciudad. Está el Cerro El Volador, que está muy cerca pues al río, está el Cerro Nutibara, que está pegado al río, y está el Cerro de la Asomadera, que está pues un poco más alejado, pero también tiene una visual y una influencia sobre el río. Y recordemos que se van a sembrar 100.000 árboles nuevos, aparte de los 1.780 que va a tener Parques del Río Medellín. Se van a sembrar 100.000 árboles más, 1.780 en la primera etapa de Parques del Río Medellín, más 100.000 árboles más. Esto es otro, podríamos decir, Carlos, que otro corredor verde. Exacto. Y todo lo que señalábamos ahora, toda la interconexión que tiene ese pulmón verde, ese corredor verde, y la irradiación que podemos generar a través de las quebradas. Ahí se puede presentar todo un fenómeno de conexión biológica que obviamente contribuye mucho en términos de calidad ambiental. Finalmente, Carlos, ¿cómo te imaginas cuando terminen todas las etapas de Parques del Río Medellín? ¿Cómo te imaginas, digamos, ambientalmente la zona? ¿Un aire más limpio, más puro, una mejor calidad de vida finalmente? El tema más importante es que, acompasado con el desarrollo del parque, efectivamente a la marcha de todo el proceso de saneamiento del río, consigamos las metas de calidad del agua. Entonces, en primera instancia, yo me imagino un río con condiciones ambientales. Todo este proceso que adelanta Empresas Públicas de Medellín es un proceso que ha venido consiguiendo sus metas y sus resultados. Por ejemplo, hoy tenemos valores interesantes en la descarga de San Fernando, casi que equivalentes al nivel de oxígeno disuelto que tenemos en el Alto de San Miguel. O sea, eso ya va mostrando que el río tiene cierta recuperación. Es un avance importante. Que posteriormente y así va a ser con la otra planta que va a haber cerca de Copacabana. O sea, que el río, en su calidad del agua, va a presentar unas condiciones adecuadas, que yo digo que es como la parte más importante. Todas estas obras acompañan otros procesos, pero también inducen otros procesos. Acompañan el proceso del saneamiento del río,
pero también inducen todos los procesos de renovación urbana en los alrededores. Entonces, para mí esto constituye un motor de vinculación de hechos importantes en calidad ambiental para la ciudad de Medellín. Muy bien, él es Carlos Cadavid, subdirector del Centro Nacional de Producción Más Limpia, que nos estaba acompañando para contarnos pues cómo es ese beneficio ecológico, de calidad de vida, de calidad del aire sobre todo, que va a tener Parques del Río Medellín cuando esté en operación. Carlos, feliz tarde y gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. No se vayan de la sintonía de Telemedellín porque vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa de todo el tema de movilidad, cerramientos, cambios viales que hay por la construcción de esta primera etapa de Parques del Río Medellín. Y participe con nosotros a través de las redes sociales y la línea telefónica. Regresamos en un momentico. Medellín elige. Primer debate de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Martes 18 de agosto, 6:30 de la tarde. Escúchelos a través del dial 990 AM de RCN La Radio y en directo por Telemedellín. Primer debate de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Por un voto consciente. Medellín elige. Regresamos a este especial de Parques del Río Medellín para hablar en esta última parte del programa de todo el tema de cambios viales en la movilidad, en la circulación, en los horarios de operación de algunas vías, etcétera. Recordemos que en la construcción pues, de grandes proyectos de ciudad como Parques del Río, obviamente implica una transformación también en el tráfico y en la movilidad. Para hablar de este tema tenemos a Yamile Higuita, que es del área de circulación de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Yamile, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juan. Bueno, empecemos por hablar de qué es lo que va a pasar este fin de semana. Hay un nuevo cerramiento en la vía que hay entre los puentes militares. ¿Por qué va a suceder y cuáles son los horarios de este cierre? El sábado normalmente se cierran los puentes y se inicia el tema del mantenimiento tanto de la parte asfáltica como la de concreto. O sea, el carril izquierdo o el oriental está en asfalto y el carril oriental está en concreto. Adicionalmente está el tema de que hay que hacerle un mantenimiento al puente militar que queda junto al puente monumental para poder que siga en funcionamiento, que ya hicieron una revisión y los militares vienen a hacerle la adecuación necesaria. Bueno, entonces el sábado en la noche sí. Se cierra común y corriente como se cierra todas las noches a las 11 de la noche, sí. ¿cierto? Pero no se vuelve a abrir. No se vuelve a abrir. Por lo general el domingo en la mañana y cuando es festivo tenemos ciclovía, pero esta vez se va a tener que cortar para poder hacer el mantenimiento. Y el lunes a la 1 de la tarde estaríamos otra vez habilitando el paso vehicular. El lunes que es festivo. Sí. Recordemos que es puente este fin de semana, el lunes es festivo, entonces pues no hay tanto flujo vehicular por la zona, por eso se aprovecha para hacerle este mantenimiento, que no es la primera vez que se hace además, ya se había hecho uno previamente. No, y de hecho el mantenimiento del puente militar, los militares dijeron que necesitaban 3 días luz, lo que significa que tendríamos 1 y medio. Entonces lo más probable es que los otros fines de semana, los domingos, sigamos con por lo menos un carril cerrado. Pero entonces, ¿se van a cerrar los 2 carriles a la vez o uno solo? Este fin de semana, los 2. Ya además, lo más probable es que el otro fin de semana se cierre uno, se cierre el carril oriental para poder terminar el tema del mantenimiento. El oriental es el que está más cerca a la autopista, sí. a la vía regional. Sí. Es el que está más cercano y es el que se le va a hacer mantenimiento a la carpeta asfáltica, la cosa. A la carpeta, ese es en asfalto, sí. Se le hace mantenimiento a la carpeta asfáltica. ¿Y el otro que está en concreto? Se hace el tema de concreto. Y el puente militar que se va a mantener es el que está más cerca del puente de Guayaquil. Sí, exactamente. Entonces la circulación en el puente, en el costado oriental queda eliminada. Restringida. La idea es terminarlo entonces a la 1 de la tarde del próximo lunes para que no haya traumatismos cuando comience nuevamente la semana el próximo martes 18 de agosto. Bueno, hay un tema que también la gente se está preguntando, Yamile, y es sobre un cierre que iba a ocurrir entre el puente de Guayaquil, si no estoy mal, y el puente de la 30 en la calzada oriental
de la autopista sur. ¿Qué ha pasado con ese cierre? ¿Sigue pospuesto? ¿Sigue aplazado? ¿Cómo va esta situación? Ese cierre realmente es completo, desde que termina la etapa hasta la 30. Inicialmente iban a comenzar desde la 30 hasta el puente, por ahora sigue suspendido. Sigue suspendido hasta nueva orden. Incluso ya se está trabajando entre el puente de la 33 y la salida del puente militar ahí en el puente de Guayaquil, también se están adelantando trabajos, pero igual esa vía ya estaba cerrada, entonces no está, pues digamos, entorpeciendo el tráfico de la zona. Recordemos que están 2 de las 4 calzadas habilitadas en el tema de los puentes militares. Después del puente sobre la 33 se puede circular en el carril occidental. En ese sí está habilitado, no hay ningún problema, se puede tomar inclusive desde la 33 Yamile, ¿cierto? Sí, ese no tiene ningún inconveniente. Bueno, y recordemos que sigue cerrada la oreja del puente sobre la 33 para salir a la autopista sur, esa sigue cerrada indefinidamente. Indefinidamente, inclusive primero entre PM y luego el contratista a cargo, pero en este momento todavía está PM realizando las actividades. Bueno, recordemos cuáles son las vías alternas. Si usted viene bajando por Las Palmas, por ejemplo, y va a tomar la autopista sur, tiene que tomar la triada es la calle 38, si no estoy mal. Sí, la 38. La calle 38 es la triada y gira a la izquierda, ya sea en Bolívar o en Carabobo, ¿cierto, Yamile? Sí, cualquiera de las dos le da la posibilidad. Gira a la izquierda y sale a la avenida Los Industriales y de ahí toma el puente sobre la calle 30 y ese sí lo puede sacar a la autopista sur. O también puede tomar, si viene por la avenida del Ferrocarril, y va y necesita tomar la autopista, tiene que subir por el puente de Guayabal y en la oreja que está en el Cerro Notibara baja hasta la autopista sur. ¿Sí lo dije bien? Sí, está perfecto. En caso de que llegues a la oreja, sí debes seguir hasta la glorieta de Bulerías. Ah, sí. Digamos pues que me pasé. No tomé la triada ni tomé el puente de Guayabal. Me pasé, me subí al puente y me encontré con que está cerrado. No me puedo meter a Conquistadores porque está prohibida la entrada a la autopista desde Conquistadores, a no ser que usted tenga el sticker de residente o visitante. Si no tiene el sticker, no lo dejan salir a la autopista, esto para mejorar la movilidad de la gente de Conquistadores. Entonces ya le toca subir hasta la glorieta de Bulerías y devolverse por la 33 hacia abajo, y antes de subir el puente de la 33, ahí sí toma entonces la derecha para llegar a la autopista sur. ¿Algún otro cierre, otro cambio de vías por esta época? Por ahora no. Por ahora tenemos el de este fin de semana y estamos evaluando otros, pero más adelante. Están terminando de desmontar las tribunas y los palcos que quedaron de la Feria de las Flores, ya están en la última etapa, en la última parte, pero esto no ha entorpecido la labor de circulación por allí, ¿cierto? En este momento de pronto vemos un poquito de trauma sentido sur-norte, porque a ellos les quitamos un carril de circulación y se nota más que todo en la tarde. Esperamos que a más tardar mañana en la tarde terminen el tema de retirar toda la estructura y todo, y llegaríamos por la noche a correr los maletines para poder que quede la circulación por ambos lados normal. Claro. Bueno, Juan, no nos dijeron nada en redes sociales, la gente entendió todo lo que dijimos. No, pues sí entendieron, ¿cierto? Sin embargo, sí hubo un par de preguntas que quedaron por fuera, el invitado pues ya había terminado. Un comentario que nos hacen a través de Facebook. Sí. Es Gigi Rendón, se hace una pregunta después de haber hecho la intervención silvicultural dentro de ese trayecto donde estamos haciendo la construcción. ¿Cuáles eran como los beneficios y los otros árboles que van a estar allí? ¿Cómo van a como darle esa misma intención que tenían nosotros, ¿cierto? O el mismo beneficio? Entonces, claro. Sin embargo, nos comprometemos con Gigi Rendón, que nos ha seguido, a contestarle. Vamos a confirmar con el invitado de hoy para poder hacerle como un pequeño testimonio y poder como contestar esta pregunta, porque es bien interesante, claro, además. Sí, por supuesto. Y a través de Twitter nos escribió Andrés Oficial, nos hace 2 preguntas que no se relacionan directamente con el tema. Habla acerca de cómo, digamos, garantizaremos que el parque siga allí y quién va a cuidarlo, y habla sobre los materiales de construcción. Entonces sería muy interesante en una próxima oportunidad, claro que sí, hablar de este tema acerca de los materiales, a qué tiempo están pensados. Él habla si están pensados a 20, 30 o a 100 años. Claro que ¿cierto? sí. Entonces también le vamos a dar muy el respuesta. Las preguntas bien interesantes, sí, de nuestros participantes. Muy bien, esto ha sido todo por hoy entonces. Así llegamos al final de este especial de Parques del Río Medellín. Recuerden que estamos todos los jueves a la 1:30 de la tarde para hablar de este y otros temas que tienen que ver con este gran proyecto de ciudad. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde y nos vemos muy pronto a través de Telemedellín. Continúen con nuestra programación especial.